Bienvenidos a Signos de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que considero fundamental para entender nuestra existencia, la creación del ser humano como acto voluntario de Dios, y cómo esta comprensión nos ayuda a tomar conciencia de nuestra dignidad, ejercer nuestra libertad y liberarnos de ideologías que pretenden someternos. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué creemos en la dignidad inherente a cada ser humano? Es una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura y en nuestras instituciones. Hablamos de derechos humanos universales, de la dignidad inviolable de la persona, de la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta convicción? Si miramos la historia, encontramos que esta idea de la dignidad universal no ha sido ni es evidente en todas las culturas. Ha habido y hay sociedades donde el valor de la persona depende de su origen, su función social, su género o cualquier otro criterio. ¿De dónde surge, entonces, esta convicción de que cada ser humano, independientemente de sus circunstancias o características, posee un valor intrínseco que debe ser respetado? La tradición judeocristiana nos ofrece una respuesta poderosa. La dignidad humana se fundamenta en el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No se trata de un accidente cósmico ni del resultado de fuerzas impersonales. Hay una intencionalidad, un propósito, una voluntad divina detrás de nuestra existencia. En el libro del Génesis encontramos ese extraordinario pasaje donde Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fíjense en el contraste con el resto de la creación. No hay una fórmula impersonal como hágase la luz o produzca la tierra. Hay una deliberación, un acto consciente y voluntario. Es como si Dios estuviera diciendo: este ser que voy a crear es especial, único, será el portador de mi imagen. ¿Y qué implica ser portadores de la imagen divina? Implica, en primer lugar, que cada uno de nosotros refleja algo del mismo Dios. Somos, usando una metáfora, como pequeños espejos que reflejan, aunque sea pálidamente, la luz divina. Esto significa que en cada ser humano hay algo sagrado, algo que trasciende lo puramente material o funcional. Esta imagen divina se manifiesta en varias dimensiones de nuestra existencia. En nuestra capacidad de conocer y comprender el mundo, en nuestra libertad para tomar decisiones que no están completamente determinadas por nuestros instintos o por factores externos, en nuestra capacidad de amar y entregarnos a los demás, en nuestra conciencia moral que nos permite distinguir el bien del mal. Pero quizás lo más fundamental es que esta imagen divina nos hace seres capaces de relación, de comunión. El Dios revelado en las Escrituras no es un ser solitario, sino comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, creados a su imagen, estamos también llamados a la comunión, a la relación, al encuentro con el otro. La libertad ocupa un lugar central en esta comprensión de la persona humana. Dios no crea autómatas programados, sino seres capaces de autodeterminación. Esta libertad no es simplemente la capacidad de elegir entre opciones, lo que podríamos llamar libertad de elección, sino algo más profundo, la capacidad de determinar quiénes queremos ser, de dar forma a nuestra propia existencia, lo que podríamos llamar libertad de autodeterminación. El filósofo contemporáneo Charles Taylor habla de la autenticidad como ideal moral de nuestra época, la fidelidad a una voz interior, a un modo de ser que es exclusivamente nuestro. Y hay algo profundamente verdadero en esto. Cada uno de nosotros está llamado a una existencia única, irrepetible. No somos piezas intercambiables en una maquinaria social, sino personas con una vocación específica. Sin embargo, y aquí está la paradoja, esta autenticidad no se logra a través de una independencia absoluta o un aislamiento egocéntrico. Se logra, más bien, a través del reconocimiento de nuestra naturaleza relacional, de nuestra dependencia fundamental de Dios y de los demás. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta tensión entre libertad y dependencia es fundamental para entender la condición humana. Somos seres libres,
pero nuestra libertad no consiste en una autonomía absoluta, que es imposible, sino en la capacidad de reconocer y abrazar nuestra verdadera naturaleza y vocación. Paradójicamente, es cuando nos reconocemos como criaturas, como seres dependientes y no autosuficientes, cuando descubrimos nuestra verdadera grandeza y libertad. Ahora bien, este entendimiento de la persona humana como ser creado a imagen de Dios, dotado de una dignidad inherente y llamado a una libertad responsable, se ve constantemente amenazado por ideologías que, de diferentes maneras, reducen o distorsionan nuestra humanidad. Permítanme analizar algunas de estas ideologías que perturban o oscurecen en el ser humano su semejanza a Dios. En primer lugar, el materialismo, que reduce toda la realidad humana a procesos físicos y químicos. Desde esta perspectiva, nuestra conciencia, nuestros valores, nuestras experiencias más profundas no serían más que epifenómenos de la actividad cerebral. El problema de esta visión no es que reconozca la base material de nuestra existencia, algo evidente, sino que niega cualquier dimensión que trascienda lo material. El neurocientífico contemporáneo Antonio Damasio, aunque no es un pensador religioso, ha reconocido los límites de este reduccionismo materialista. Señala que la conciencia humana, la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, los valores morales, no pueden explicarse completamente en términos de procesos neuronales. Hay una emergencia, un salto cualitativo que requiere otro tipo de explicación. Otra ideología problemática son los diversos determinismos, biológico, psicológico, económico, social. Estas perspectivas niegan nuestra libertad al afirmar que todo lo que hacemos está predeterminado por nuestros genes, nuestro inconsciente, las estructuras sociales o cualquier otro factor. El ser humano se convierte así en un mecanismo cuyo comportamiento podría, en teoría, ser completamente predecible si conociéramos todas las variables. El psicoanalista y filósofo Erich Fromm analizó magistralmente los mecanismos de evasión de la libertad. Señaló cómo, paradójicamente, la libertad puede resultar angustiante, y como muchas personas prefieren renunciar a ella, sometiéndose a ideologías, líderes o sistemas que les prometen seguridad a cambio de su autonomía. Esta huida de la libertad, como él la llamaba, está en la raíz de muchos totalitarismos. El individualismo radical es otra ideología que distorsiona nuestra humanidad. Aísla a la persona de su dimensión comunitaria, ignorando nuestra naturaleza relacional. Nos hace creer que somos átomos independientes, que no necesitamos a los demás más que de manera instrumental. Esta visión olvida que, como decía el filósofo Martin Buber, al principio es la relación. Nuestra identidad se forma en el encuentro con el otro, en el diálogo, en la comunión. Por otro lado, tenemos el colectivismo extremo, que subordina completamente a la persona a la comunidad o al Estado. Aquí, el individuo no tiene valor en sí mismo, sino solo como parte de un todo mayor. Esta visión está en la raíz de los totalitarismos del siglo XX, que sacrificaron millones de vidas humanas en el altar de ideologías que prometían un futuro utópico. El filósofo Emmanuel Levinas, sobreviviente de los campos de concentración nazis, desarrolló una ética basada en el rostro del otro como epifanía, como manifestación de lo infinito. Para Levinas, el encuentro con el rostro del otro, especialmente del que sufre, del vulnerable, nos recuerda que ninguna ideología, ningún sistema, ningún colectivo puede justificar el sacrificio de la dignidad individual. El relativismo moral es otra ideología que oscurece nuestra semejanza con Dios. Al negar cualquier fundamento objetivo para nuestros valores, nos deja a merced de lo que cada cultura o incluso cada individuo considere bueno o correcto. Esto puede parecer liberador, pero en realidad nos deja indefensos ante cualquier poder que quiera imponer su propia definición de lo que es bueno o justo. El filósofo Alasdair MacIntyre ha mostrado cómo, tras la fragmentación de la tradición moral occidental, nos hemos quedado con un lenguaje moral cuyas palabras siguen siendo las mismas, pero cuyos significados se han vuelto inconmensurables. Hablamos de dignidad, de justicia, de derechos, pero sin un marco común que les dé sentido. La tecnocracia es otra ideología contemporánea que puede oscurecer nuestra semejanza con Dios.
Es esa tendencia a subordinar todo a la eficiencia tecnológica, a ver al ser humano como una pieza más en un sistema que debe optimizarse. El filósofo Martin Heidegger ya advertía sobre el peligro de la técnica moderna, no por lo que hace, sino por cómo transforma nuestra manera de ver la realidad, reduciéndola a un fondo disponible para la explotación. Finalmente, el consumismo reduce nuestra identidad a lo que poseemos o consumimos. Compro, luego existo, parece ser el lema de nuestra época. Esta ideología nos hace creer que nuestra realización personal depende de la acumulación de bienes materiales o experiencias y nos mantiene en un ciclo interminable de deseo, adquisición y decepción. El sociólogo Zygmunt Bauman ha analizado brillantemente cómo, en la sociedad líquida contemporánea, todo se vuelve provisional, incluidas las relaciones humanas. Todo se convierte en objeto de consumo, incluso las personas, que son valoradas por la satisfacción temporal que pueden proporcionarnos y descartadas cuando ya no cumplen esa función. Todas estas ideologías tienen algo en común, reducen al ser humano a una dimensión específica, biológica, económica, social, tecnológica, ignorando su complejidad y, sobre todo, su dimensión trascendente. Nos alejan de esa autenticidad a la que estamos llamados, de esa capacidad de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo resistir, entonces, a estas ideologías reductivas? ¿Cómo recuperar la conciencia de nuestra dignidad como seres creados a imagen de Dios? En primer lugar, a través de la contemplación. Necesitamos momentos de silencio y recogimiento donde podamos escuchar esa voz interior que nos recuerda quiénes somos realmente. En una sociedad marcada por el ruido constante y la hiperconectividad, este silencio se vuelve más necesario que nunca. La contemplación nos permite reconocer que hay dimensiones de la realidad que escapan a lo cuantificable, a lo medible, a lo manipulable. Nos abre a la experiencia de lo trascendente, de lo que está más allá de nosotros pero que, paradójicamente, es lo más íntimo de nuestro ser. En segundo lugar, a través del encuentro auténtico con el otro. Es en la relación genuina, en el diálogo verdadero, donde descubrimos nuestra humanidad compartida. No se trata del otro como objeto de mi interés o mi deseo, sino del otro como presencia que me interpela, que me llama a salir de mí mismo. El filósofo Gabriel Marcel hablaba de la diferencia entre problema y misterio. Un problema está frente a mí, puedo analizarlo objetivamente, resolverlo. Un misterio, en cambio, me engloba, formo parte de él, no puedo ponerme fuera para analizarlo. El otro ser humano no es un problema a resolver, sino un misterio a respetar y a acoger. En tercer lugar, a través de la participación en comunidades donde se reconozca y celebre la dignidad de cada persona. Necesitamos espacios donde el valor de cada ser humano no se mida por su utilidad, su productividad o su conformidad con determinados estándares, sino por el simple hecho de ser persona. La filósofa Hannah Arendt hablaba de la importancia del espacio público como lugar donde manifestamos quiénes somos a través de la palabra y la acción. Este espacio público no es simplemente el lugar físico, sino el ámbito donde nos reconocemos mutuamente como personas dotadas de dignidad y libertad. En cuarto lugar, a través del compromiso con la justicia y la solidaridad. Si cada persona lleva en sí la imagen de Dios, entonces el modo en que tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables, revela mucho sobre nuestra comprensión de esa dignidad. El teólogo Johann Baptist Metz ha desarrollado lo que él llama una mística de ojos abiertos, una espiritualidad que no se evade del mundo, sino que nos hace más sensibles al sufrimiento de los demás y más comprometidos en la transformación de las estructuras injustas. Finalmente, a través de la apertura a la trascendencia, al misterio último de la realidad que llamamos Dios. No se trata de una imposición externa que limita nuestra libertad, sino de un recordatorio de quienes somos realmente, una invitación a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad. El teólogo Karl Rahner hablaba del ser humano como oyente de la palabra, como ser abierto a una posible revelación divina. Esta apertura no es una actitud meramente pasiva, sino una disposición activa a escuchar, a dejarse interpelar, a responder.
Queridos oyentes, hemos reflexionado sobre cómo la comprensión de la creación como acto voluntario de Dios nos ayuda a reconocer nuestra dignidad y a ejercer nuestra libertad de manera auténtica, resistiendo a las ideologías que pretenden reducirnos o someternos. Pero esto no es solo una reflexión teórica. Los invito a preguntarse, ¿cómo estoy viviendo mi libertad? ¿Reconozco mi propia dignidad y la de los demás como don divino? ¿Qué ideologías o visiones reduccionistas podrían estar influyendo en mi modo de ver la realidad humana? Y sobre todo, los invito a redescubrir esa verdad fundamental que da sentido a nuestra existencia. Somos creados por amor y para el amor, llevamos en nosotros la imagen del Creador, y nuestra mayor realización consiste en reconocer y vivir de acuerdo con esa dignidad original. No se trata de imponer esta visión a nadie, sino de ofrecerla como una propuesta que puede iluminar nuestra experiencia humana y ayudarnos a construir un mundo más justo y fraterno. Como decía San Ireneo en el siglo II, la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Hay una relación intrínseca entre reconocer nuestra dignidad como seres humanos y reconocer a Dios como fuente última de esa dignidad. En una sociedad marcada por el individualismo, el consumismo y el relativismo, esta conciencia de nuestra dignidad como don divino puede ser profundamente liberadora. Nos libera de la tiranía de la autosuficiencia, de la necesidad constante de justificar nuestra existencia a través del éxito o la aceptación social, de la presión para conformarnos a estándares externos. Nos permite, en cambio, vivir desde una libertad interior que nadie ni nada puede arrebatarnos. Una libertad que no consiste en hacer lo que queramos, sino en querer lo que debemos, vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y vocación. Permítanme concluir con una reflexión del filósofo católico Joseph Pieper: el amor dice, es bueno que existas. Esta simple frase resume maravillosamente lo que significa reconocer la dignidad del otro, alegrarse de su existencia, no por lo que hace o lo que tiene, sino simplemente por lo que es. Y esta es también la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros, según nos revela la fe cristiana. Dios nos dice, es bueno que existas. Nuestra existencia no es un accidente, ni un error, ni una casualidad. Es un don, un acto de amor divino. Y reconocer esto es el principio de una vida auténticamente libre y digna. Queridos amigos, los invito a continuar esta reflexión en su vida cotidiana y a compartir con nosotros sus pensamientos y experiencias. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales o enviarnos un mensaje. Gracias por su atención. Hasta el próximo episodio de Signos de Vida.